amigos de CLIN, soy la psicóloga Lorena Sánchez Toledo. Soy psicóloga clínica y especialista en adicciones y hoy vengo a hablarles acerca de los centros de rehabilitación en adicciones, mejor conocidos como anexos, y la norma 028, que es la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, que regula toda la parte preventiva y de atención a las adicciones y que enmarca el quehacer de los centros de rehabilitación. Es importante conocer los puntos básicos o elementales que la norma les marca a los centros de rehabilitación para poder elegir un tratamiento en específico para la población que lo requiere. Es importante decir que no toda la población o no todas las personas que tienen un problema de adicción requieren este tipo de internamiento. Hay muchos pacientes que inician en el consumo y que lo mejor sería una intervención de manera ambulatoria con un profesional. Los centros de rehabilitación serían para aquella población que ya no tiene control sobre el consumo de la sustancia, es decir, para los que han desarrollado o han generado una dependencia. Pero no solamente esto, es importante decir que son aquellos pacientes que además tienen un daño ya psicosocial importante, es decir, han abandonado la escuela, han perdido el empleo, tienen conflictos importantes con la familia, tienen problemas con la ley, etc. Si no se tiene este perfil, entonces lo mejor es buscar un espacio ambulatorio. Hay servicios tanto estatales, de los sistemas estatales de salud, como profesionales en el ámbito privado que pueden proporcionar estos servicios. Para los centros de rehabilitación o cómo elegir un centro de rehabilitación para este paciente que depende ya de una sustancia y que tiene un daño psicosocial importante. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es fijarnos si este centro de rehabilitación funciona bajo la norma 028. La norma 028, la norma oficial mexicana de Secretaría de Salud, es la que regula todo lo que tiene que ver con prevención y atención a las adicciones y marca algunas cosas importantes que tenemos que fijarnos antes de decidirnos ingresar a un familiar a un centro de rehabilitación. La primera parte es que tenemos que entender o valorar el esfuerzo enorme que los centros de rehabilitación, sobre todo de ayuda mutua, que generalmente tienen bajos costos y piden una despensa, por ejemplo, que están haciendo un enorme esfuerzo por la atención. Sin embargo, es importante saber que no todos están funcionando bajo la norma y que aunque muchos pueden tener las mejores intenciones para el tratamiento, no lo están haciendo de manera correcta. Tendríamos que saber que los centros de rehabilitación surgen, o los anexos surgen, como una respuesta social ante el problema y que la norma es la que llega después. Muchos de los centros de rehabilitación se alegran de tener un marco normativo para su desarrollo. Sin embargo, a otros les cuesta trabajo entender o ir brincando a lo que establece la norma, ¿no? La primera parte, y que me parece que es la más importante o de las más importantes, es que el ingreso tiene que ser estrictamente voluntario, sobre todo para los centros de rehabilitación con un modelo de ayuda mutua. La norma prevé el ingreso involuntario y el ingreso obligado solamente para aquellos centros de rehabilitación profesionales que funcionan bajo la norma y que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Salud a través de los sistemas estatales de salud. Uno de los puntos importantes que valoran los sistemas estatales de salud para dar el reconocimiento bajo la norma 028 a los centros de rehabilitación es la infraestructura.
No todos los centros cuentan con el número de camas suficientes para todos los usuarios que están atendiendo. También es importante, aunque no lo marca la norma, pero sí la cédula de evaluación, es que debe de haber una distancia mínima entre las camas, alrededor de 40 centímetros. Cuando no respetan esta parte, podemos ir pensando que los pacientes se encuentran en hacinamiento, lo cual no ayuda ni favorece su proceso de rehabilitación. Otro punto importante es el número de baños con los que cuenta el establecimiento o el número de regaderas. Otro de los puntos que evalúa la cédula es la parte nutrimental del centro de rehabilitación. No todos tienen la capacidad para dar una buena alimentación a los usuarios, lo cual es fundamental porque pensemos que los usuarios de este perfil que les comentaba han dejado de comer y tienen implicaciones físicas a consecuencia de esto, por lo que empezar con una dieta balanceada y nutritiva es fundamental. Otro de los puntos es con qué modelo funciona el centro de rehabilitación, si cuentan con manuales de organización, si cuentan con manuales de procedimientos, si tienen valoración médica antes de las 45 horas de haber ingresado el usuario, si cuentan con algún otro servicio de apoyo como acompañamiento espiritual, como proyecto de vida, como el acompañamiento a la familia, etc. Algo fundamental que ya he mencionado, pero que me gustaría subrayar, es el ingreso voluntario. Cualquier centro que haga ingresos de manera involuntaria, si no es un centro profesional y si la vida del paciente o de otra persona no se encuentran en riesgo, entonces este centro no funciona bajo la norma. Podemos ingresar a un familiar en la desesperación, pero probablemente esto no vaya a ser lo mejor ni lo que nos vaya resolviendo el día a día con el familiar. Si un familiar tiene problemas de adicción dependiente, con un daño psicosocial importante y no desea ser ingresado a un centro de rehabilitación, lo mejor será que la familia misma acuda a un centro de tratamiento de manera ambulatoria para saber cómo establecer límites, cómo trabajar con la codependencia, cómo moverse del lugar que permita poco a poco al usuario de sustancias ir aceptando el tratamiento o la ayuda. Espero que toda esta información les sirva para tomar una buena decisión al momento de considerar el ingreso de un familiar a un centro de rehabilitación. En CLIN pueden encontrar profesionistas que pueden asesorarlos con mayor profundidad. Bonita tarde.